Estamos de vuelta en Libros al Aire y Rebeca y yo estamos conversando con el autor del libro Jardín, Jeimer Gamboa, y conversábamos antes de comenzar la grabación, Rebeca, sobre la dificultad de hablar acerca de un libro como este que fundamentalmente apela a conmocionar al lector, a emocionar al lector. Es difícil formular preguntas abstractas sobre un libro pensado para el corazón del lector. Sí, yo iba por la segunda página cuando apunté aparte, ¿verdad? Me estaba haciendo como esta serie de notas para lo que íbamos a hablar. Apunté que qué difícil comentar este libro porque es tan lindo y con eso, pues a lo que me refería es que es como que uno habla de este libro y siente que lo deshace. Ese es el dilema para mí. Que lo puede estropear. Ajá, que lo voy a estropear, exacto. No solo la manera en la que está escrita, sino de eso que habla, que yo creo que un poco también debe ser parecido para vos como escritor escribiendo de esto, porque eso que hace tu hijo Florian y que con eso tomás material para hacer esto, creo que también es tan lindo que debe ser un reto muy grande convertirlo en algo más allá de lo que hace Florian con eso, ¿verdad? Sí, bueno, gracias por el comentario. Sí, es un reto en el sentido de que también es como un ejercicio de desapego, ¿no? Y también uno se hace muchas preguntas cuando escribe desde lo autorreferencial cuando uno parte de experiencias. Finalmente yo entiendo que bueno, el libro es como una mezcla ahí de géneros, no sabría cómo clasificarlo y no sé si me corresponde, pero uno se hace preguntas también, ¿verdad? Incluso que él aparezca en la foto de la portada. Si uno lo está exponiendo o no, o si uno está contando cosas muy, muy íntimas. Pero, digamos, yo el libro no me senté y dije voy a escribir un libro sobre esto, sino que también la escritura surge de necesidades, ¿no? E incluso de cierta urgencia. Entonces, un poco ahí como que me fui despejando como de esos temores o esas preguntas, ¿no? Y ahora que ya está publicado, siento ya como más ese desapego y ahora les contaba que por ejemplo las cartas las leo de una forma distinta, incluso siento que se arma ahí como un relato ficcional. Y después yo creo que sí hablo mucho sobre Florian, sobre mi hijo, pero finalmente yo creo que el tema es como la infancia, ¿verdad? Y cómo entiendo yo ese tema, sí, a través de todas estas experiencias, ¿no? Creo que hay otro tema que transversaliza el texto y que me parece que es innovador para el ámbito nacional, que es el tema de la masculinidad y de la paternidad. La manera en que abordás literariamente el universo de lo íntimo, de lo doméstico y de la paternidad misma, no ha sido un tema demasiado frecuentado en la literatura local. ¿Cómo fue para vos entrar en ese territorio íntimo del ser padre? Ahora que contás también lo de Florian en la portada del libro, ¿cómo fue abrirte a hablar sobre esas situaciones en el texto? Sí, bueno, como les decía, uno no se siente a escribir a priori sobre un tema, ¿no? Y como el tema de la paternidad o las masculinidades, sino que son temas que van surgiendo de esas experiencias y de esta apertura de la que yo hablaba también. Y sí, es como un tema, digamos, que le genera a uno como conflictos también, el tema de la crianza y la paternidad. Yo creo que existen muchos tipos de paternidades y de maternidades y una forma también que a mí me ayudó un montón para escribir estos textos fue como el acercamiento
a las maestras de Florian cuando estuvo el jardín en mi casa. Como que yo aprendí un montón de cosas de ella para mi vida, ¿verdad? Y que después me sirvieron para la escritura, porque finalmente lo que sirve para la vida también tiene que servir para la escritura y viceversa. Y también el leer sobre maternidades, digamos, me ayudó un montón como a ampliar el tema de la paternidad. La maternidad y la paternidad es algo muy distinto. Hay un texto de Marguerite Duras donde ella habla de esto en relación, por ejemplo, al tema del cuerpo, y hay una parte donde ella dice que los niños y las niñas, por ejemplo, siempre están trepando los cuerpos de sus madres y que los cuerpos de las madres son como colinas o montañas que ellos siempre están tratando de escalar, y es como esa cosa, digamos, ese vínculo tan fuerte de los cuerpos, ¿no? Y ella dice ahí en ese texto que con la paternidad eso nunca sucede, ¿verdad? Y es cierto, como el tema de los cuerpos, ¿no? Para una mujer, en algún momento tener dos corazones dentro de su cuerpo, a uno le cuesta mucho imaginarse eso, ¿no? Uno como hombre. Pero yo creo como que uno sí se puede acercar a esas experiencias y leer. Ahora se escribe mucho sobre, o siento yo como que se está publicando mucho sobre temas de crianza y maternidades. Por ahí el tema de la paternidad menos, pero también ya van surgiendo más voces. Y un poco sale de ahí, ¿no? Como esto de las maestras para mí fue muy importante. Yo recuerdo en un viaje que venía en carro con ellas, con las maestras de Florian, y veníamos hablando de todos estos temas, y en algún momento Vivian Vindas, que ahora es también mi amiga y sigue siendo la maestra de mi hijo, dijo esta frase que está en el libro. Ella dice, estar cerca de la infancia es una forma de preguntarse qué es lo importante. Y fue algo que a mí me quedó ahí y que para mí es central en el libro, ¿verdad? Y tiene que ver con la escritura y todo eso. En ese mismo viaje en carro, que yo venía tal vez como con otro estado de ánimo, porque seguimos hablando de estos temas, yo dije que cuando uno es papá hay una parte de uno que se muere y que uno tiene que hacer un duelo, ¿verdad? Y despedirse de esa persona que eras antes de ser papá o ser mamá. Vamos a seguir elaborando sobre estas ideas después de una breve pausa. Bienvenidos y bienvenidas de vuelta a Libros al Aire. Hoy Rebecca Woodbridge y yo estamos conversando con Jeimer Gamboa, el autor de la reciente publicación Jardín, de nuestro sello editorial, y en el ánimo que decía Rebecca de no estropear un libro sobre el cual es tan difícil conversar, queríamos que leyeras un fragmento del texto. Claro que sí. Voy a leer uno que se titula Un río. Dice, la casa en la que vivo es antigua, tiene pisos de madera y techos altos. Cruje como un barco viejo o un muelle. Un largo zaguán la atraviesa desde la entrada hasta el patio del fondo. El patio está rodeado de bambú, amapolas, árboles de cas y un roble amarillo que es el centro de conferencias de los pájaros. Algunos de estos pájaros copian el canto de otros pájaros y los distorsionan con diferentes variaciones. Pájaros ampliadores. El sol de la mañana los enloquece y compiten con los ruidos de los motores para hacerse oír. Al amanecer y al atardecer se escucha con más frecuencia el estruendo del tren que hace vibrar las maderas de pochote y los vidrios de la casa. También suena con insistencia el cacareo de los geckos, sin que los podamos ver. Mi hijo dice que a veces escucha un río. Es el viento en las ramas altas. Ajustamos algunos sonidos para escuchar algo que no está ahí. Un barco, un río, es lo que a veces hacemos mi hijo y yo cuando recorremos la casa. La escuchamos. Es un libro, hablábamos también, Rebeca, lleno de idas y venidas entre ese mundo material y el universo interior
de los personajes. Podemos decir ahora que decías que tiene un arco narrativo el libro, ¿no? Sí, y bueno, para mí este en particular como que me cuajaba algo que venía intuyendo a todo lo largo, que vos estás ahí narrando también como un tras bambalinas, ¿verdad? Aunque sos vos el que le escribe a tu hijo, parece que es la relación entre vos y este niño, pero en realidad en esas cartas como quien finalmente aparece como personaje principal es ese embarazo, es ella, la madre, el niño adentro, el corazón que late, los dos corazones ahí. Y entonces este ir y venir en esa casa un poco oscuras, tal vez a veces con tu hijo enseñándole esa casa, me hacía pensar, ¿verdad? Como en esta persona que recorre como que rodea algo que está sucediendo, una obra y sus personajes principales, digamos. Ajá. Sí, sí, es esto que señalaba Camilo también entre lo exterior y lo interior, ¿no? Yo a la hora de escribir, sobre todo poesía, parto un poco de esos lugares, ¿no? Como primero hay como una imagen, algo exterior, algo externo, y obviamente a uno internamente siempre está pensando cosas, está uno cargando un montón de emociones, y a veces la relación entre eso externo y eso interno que le está pasando a uno, ahí es donde sucede como el poema, ¿no? O la escritura. El otro día, bueno, yo suelo ir al pueblo natal, que es en la zona de Los Santos, donde yo pasé mi infancia. Suelo ir los fines de semana con mi hijo, Florian, y a veces vamos a recorrer una montaña que está por ahí cerca de la casa de mi mamá y mi papá. Y, por ejemplo, el otro día él iba juntando ramas y palos secos en el camino y llegamos hasta el borde de un barranco y el juego fue empezar a lanzar esos palos por ese barranco, ¿no? Y, por ejemplo, esa imagen es como que al regreso, cuando vuelvo del pueblo, regreso con esas imágenes, ¿no? Que de alguna forma él me las proporciona y yo sé que eso está ahí y que hay algo interno que puede ser que yo venga guardando, ¿verdad? Un recuerdo o algún tipo de emoción que no está relacionada directamente con eso, pero uno la termina vinculando, ¿no? Y es ahí donde se genera una tercera cosa, ¿no? Como la máquina de resolver problemas que fabricó él. Finalmente los poemas también son eso, ¿no? Como máquinas, como dispositivos de escritura. Y es esta cuestión de las imágenes, ¿no? Y de la observación. Para mí es como muy importante estos viajes que estoy haciendo con él al pueblo, porque además de que me sirve como para resetearme los fines de semana, es un espacio donde yo también me reencuentro con el paisaje de mi infancia, que ahora tiene como otra significación, y al mismo tiempo se lo muestro a Florian, ¿no? Y de ahí va surgiendo como la escritura, ¿no? Porque, como les decía, este libro para mí sigue abierto, yo lo sigo escribiendo. Hay algo en ese proceso que describís que trasciende la idea del autor individual que se sienta, como decías, a proyectar un libro y a escribirlo. Hay muchas voces que se entrecruzan en este libro, al punto de que en algún momento me contabas de que alguien hacía referencia a este libro como el libro que estaban escribiendo Jaimer y Florian. Ajá. ¿Cómo es ese proceso de integrar esas voces? Aparte de lo que nos has contado, de ir observando y haciendo acopio de esas emociones y de esas imágenes y de esas texturas, ¿cómo es el proceso de traer esas voces ya directamente a la hora de sentarte a escribir? Sí, bueno, yo la escritura siempre la he pensado que es colectiva, que uno no escribe de forma individual, sino que uno es como un instrumento donde va reuniendo distintas voces, o así entiendo yo la escritura. Y sí está estas cosas que dice Florian, ¿verdad? Estos aforismos. Después hay muchas observaciones y frases que dijo Elena, la mamá de Florian, sobre todo aparecen ahí en las cartas. Hay momentos en los que también Elena decía cosas que a mí me parecían increíbles. Como que el llanto del niño suena como una impresora. El llanto
Sí, el llanto de Florian suena como una impresora. Eso fue increíble cuando Elena lo dijo. Y es una idea que todavía está ahí, de la que yo quiero seguir escribiendo, por ejemplo. Y después está también esto de las voces de las maestras, ¿verdad? Y también de lecturas que yo fui haciendo, ¿no? Sí, que todo eso va quedando ahí plasmado de alguna u otra manera, ¿no? Exacto. También las lecturas, no solo las voces de las personas que te rodean. Sí, hay muchas citas ahí también de escritoras, sobre todo. Hay una poeta buenísima, Tamara Dominic, que yo la cito ahí en la primera parte del libro. Y aparecen ahí como otras citas de lectura que le ayudan a uno como a explicarse también esos temas, ¿no? El tema de las paternidades y de la crianza. Y sí, yo lo entiendo como desde un lugar colectivo. En el taller de escritura que yo doy también hacemos muchos ejercicios en ese sentido de escucha, de apropiación, de cita. Interconexión. Bueno, este es un libro sobre el que nos gustaría hablar mucho tiempo más, sobre el que estuvimos hablando antes de comenzar a grabar un buen rato también. En nombre de la editorial de la Universidad de Costa Rica y del Canal 15 agradecemos su sintonía y esperamos que nos puedan acompañar en otros episodios de Libros al Aire. Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda temporada de Libros al Aire. Hoy Rebecca Woodbridge y yo vamos a estar conversando con Jeimer Gamboa sobre su libro Jardín. Jeimer Gamboa es escritor, es productor audiovisual, es gestor cultural y escribió este libro sobre el cual se dice en la contraportada lo siguiente: este es un libro sobre trenes, maestras amorosas e infantes felices. También es sobre el latido de un corazón en el vientre que suena como el galope de un caballo. En este libro hay un regreso al país de origen, un nacimiento y una pandemia. Hay un niño que observa el mar en todas partes y un padre que no sabe qué hacer con un hipopótamo dentro de un zapato. Hay una madre que lleva un diario del sueño. Hay una maestra que un día dice: estar cerca de la infancia es una forma de preguntarse qué es lo importante. Comencemos conversando sobre este libro, Jeimer, que tiene una forma heterogénea, tiene cartas, tiene frases de tu hijo Florian, tiene poemas. Háblanos un poco de esta composición miscelánea del texto. Okay. Bueno, gracias Camilo y a Rebeca por la invitación al programa y también a la editorial de la UCR por editarme el libro. Y sí, sobre la forma y la estructura de este libro, se fue, digamos que tiene diferentes momentos de escritura. Surgió a partir de este diario de apuntes del jardín de infantes. En el momento funcionó un jardín en mi casa, el jardín al que iba mi hijo Florian, por distintas razones se tuvo que ir. Y en esa especie de crisis que se dio ahí, yo le dije a las maestras que vinieran a mi casa. Lo que iba a hacer, digamos, por unas semanas se transformó en 3 meses. Y bueno, yo ahí llevé este diario. Y bueno, en algún momento, en una actividad que hicimos en mi casa, dirigida a las infancias, Alex leyó este texto inicial, Alex Jiménez, y ahí me propuso ampliarlo, ¿no? De sumar otros textos. Y efectivamente yo venía escribiendo otras cosas relacionadas con la crianza, con la paternidad y sobre todo con la infancia, ¿no? Como
tratando yo de conectar de nuevo con mi infancia a través de mi vínculo con mi hijo. Y De paso completaste tu educación superior, dice el libro. sí, ese momento en el que funcionó el jardín de mi casa fue muy extraño, ¿verdad? Porque yo seguía viviendo allí y en las mañanas tenía que recibir a las maestras y a los amigos de Florian. Y sí fue todo como un aprendizaje ese tiempo ahí, compartir con ellos. Pero además decís algo muy bonito, creo, que completaste tu formación porque vos no fuiste al kinder o no fuiste a, ¿verdad? Entonces que la completaste como ser humano adulto. De esta manera tan extraña, a mí me parece como tan fantasiosa solo imaginarse el tener un jardín de niños en la casa. Y luego vamos viendo que esta es una casa muy particular, ¿verdad? Es una casa que suena, es una casa planeta a veces, es una casa jardín. Hay momentos donde el autor parece un niño más en el jardín. Ajá, sí, a mí me interesa mucho como este acercamiento a la infancia y es algo que ya aparece en libros anteriores. Pero claro, esta situación del jardín de mi casa me dio como más material para escribir. Yo entiendo que son como apuntes, ¿verdad? Digamos, hay una cuestión para mí como un vínculo muy estrecho entre lo que es escribir poesía y el tema de la infancia. Para mí son como miradas que comparten mucho. Yo creo que durante la infancia los niños y las niñas algo que hacen constantemente es tratar de hacer visible algo que está oculto, ¿no? Y es esta cosa de que siempre están descubriendo el mundo, que siempre están observando cosas que solo ellos pueden ver y que uno como adulto se le escapan, ¿no? Porque uno está como en otras dinámicas. Y a la hora de escribir poesía yo creo que uno está intentando hacer eso mismo, ¿no? Esto que hacen los niños y las niñas, que es revelar algo que está oculto. Y bueno, eso implica como tener una apertura a la hora de escribir, tener como esa disposición de descubrir estas cosas. El otro día me pasó algo con mi hijo Florian, que fue como que le arrancó una manguera a la lavadora y la conectó con otra herramienta o algo que encontró por ahí y las unió, ¿no? Las encastró. Y me dijo, él me dice tata, a mí, ¿verdad? No me dice papá, me dice tata, y me dice tata, esta es la máquina de resolver problemas. Y entonces me decía, tenés un problema, yo lo puedo resolver. Y entonces yo creo que la poesía funciona así también, es como que es agarrar dos elementos que no tienen relación entre sí para generar una tercera cosa, ¿no? Esta máquina la podrían llevar a la escuela de filosofía y ponerla a prueba. Es que tiene también que ver con esta combinación improbable de palabras, ¿verdad? Estábamos hablando hace un rato, porque hay una parte donde vos, que se llama Esto también es el mar, aforismos de Florian, y justamente son esta serie de aforismos que además me imagino que escoges de una gran constelación de cosas que has ido apuntando ahí, porque además yo te imagino, en algún momento nos decís que tenés un cuaderno de observaciones, ¿verdad? Y creo que también sos un observador y hablábamos de que sos un observador que nos enseña a observar y a ese observador Florian le está enseñando a observar, pero bueno, nos explicabas algo acerca de los aforismos, de que los estás sacando de un contexto, ¿verdad? Y tal vez si nos puedes hablar un poco más de esa parte, de Esto también es el mar. Sí, esta sección, bueno, de hecho, yo tengo un cuaderno donde todavía voy anotando cosas que dice mi hijo. Y sobre todo ahí en esa edad, él ahora tiene 4 años y medio, entre los 2 y los 4 años están estos que empiezan como a formular sus primeras frases con una sintaxis muy extraña, ¿verdad? Porque es eso también, como que están descubriendo el lenguaje.
Y entonces a mí sí me llamaba la atención estas cosas que él decía y las iba anotando. Yo creo que sí, que es como un gran ejercicio de escritura también, bueno, escuchar lo que dicen los niños y a veces sacarlo de un contexto, incluso yo les decía hace un rato que pueden funcionar como, bueno, para disparadores de poemas y así, que ahora yo lo estoy haciendo mucho, porque este libro sigue como abierto, yo lo sigo escribiendo. Pero sí es esta idea de estas frases, ¿verdad? Como que esto que él decía, me duele el sol, que un día lo dijo, no recuerdo ya muy bien en qué contexto, pero yo ahí son esos momentos en que me detengo y después anoto y las fui ahí como recolectando. Después, perdón, yo también doy un taller de escritura y como que propongo esto como ejercicio también de, no solo de niños y niñas, sino como de escuchar. Vamos a seguir conversando sobre estos modos de escritura que parten de la observación después de una breve pausa.